bastante, en 35 veces, pues una gran cantidad. En cambio acá aumenta de 4 a 6 veces, no es un aumento pues, bien considerable, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente el corazón tiene un sistema de autorregulación que a pesar de que podamos aumentar la presión, ¿no? El flujo sanguíneo se va a mantener, ¿no? Ese es el fenómeno de autorregulación. A mayor, cualquiera uno diría, ¿no? A mayor presión arterial media, mayor flujo sanguíneo, ¿no? Eso diríamos, pero acá no, ¿no? Entonces, ese fenómeno de autorregulación mantiene pues, el flujo casi constante, ¿no? El flujo máximo durante el ejercicio intenso, por ejemplo, le ponen 400 y va disminuyendo, ¿no? La disminución de resistencias coronarias. Hay una disminución de resistencias coronarias durante el ejercicio, o sea, el 20% más o menos disminuye la resistencia coronaria. ¿Y por qué va a disminuir la resistencia coronaria? Para dar paso a la vasodilatación, ¿no? Entonces, la vasodilatación, ¿por qué? Porque aumenta el trabajo cardíaco, y si aumenta el trabajo cardíaco, yo tengo mayor necesidad ¿de qué? De flujo sanguíneo, de oxígeno, ¿no? Entonces, y por eso es que hay una disminución de la resistencia vascular coronaria, ¿no? Y a propósito de qué? A propósito de la adenosina, ¿no? Como estábamos hablando. La adenosina y el óxido nítrico son importantes dentro de lo que es el fenómeno de vasodilatación coronaria como respuesta a las necesidades metabólicas. Entonces, de aquí vamos a hablar de lo que es reserva coronaria. ¿Qué es reserva coronaria? Es la diferencia existente entre el flujo sanguíneo coronario en reposo y el observado tras la administración de fármacos vasodilatadores. Entonces, por ejemplo, durante un ejercicio intenso o estimulación cardíaca rápida con marcapasos se denomina reserva coronaria. Entonces, ¿hasta dónde esto me quiere decir, hasta dónde puedo exigirle al corazón estimulando trabajo cardíaco y mantenerse sin isquemia, ¿no? O sea, yo le voy, entonces aumenta el trabajo cardíaco, es un ejercicio intenso. ¿Hasta dónde puedo yo exigir al corazón para que se mantenga con un flujo constante, ¿no? Con un flujo constante y no produzca isquemia? Ahora, ¿qué relación existiría entre la reserva coronaria y la hipertrofia? Entonces, ¿de dónde partimos acá? De lo que es hipertrofia, ¿no? Entonces, en la hipertrofia comenzamos acá, que es el aumento de la masa ventricular. Esto es hipertrofia, aumento de la masa ventricular. Entonces, dice, no se asocia con un aumento paralelo de la densidad capilar coronaria, porque el flujo sanguíneo coronario por gramo de tejido y la reserva coronaria disminuyen para cualquier presión arterial coronaria. Entonces, cuando nuestro corazón está hipertrófico, no va a haber un incremento de la reserva coronaria. O sea, ¿qué significa? No sé, sería usual, ¿no? Aumento mi masa muscular y tengo que aumentar, ¿no? Mi reserva. ¿Para qué? Para que esa masa muscular se mantenga, pues, en un fenómeno de contracción, relajación constante, sin que se produzca isquemia, ¿no? Entonces, algo que deberíamos de recordar es que todos ustedes se dan cuenta, esta reserva coronaria que nosotros estamos hablando, casi todo es para salvaguardar la integridad del área subendocárdica, ¿no? Casi. Si ustedes se dan cuenta, casi todo es para salvaguardar la integridad subendocárdica.
Porque imagínense lo que aquí nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en un corazón no hipertrófico, un corazón normal? Aquí está el vaso sanguíneo, se produce la contracción, ¿se acuerdan ayer que dijimos? Se produce la contracción, se cierra el vaso sanguíneo, el sístole, se cierra el flujo a nivel de la capa subendocárdica, ¿no? A nivel de la capa subendocárdica, pero esa capa subendocárdica se protege, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se protegía? Porque tiene plexos de baja presión. ¿Por qué? Porque responde generando vasodilatadores como el óxido nítrico y la vasopresina. ¿Y por qué? Porque hay abundancia de mioglobina. Entonces, en el fenómeno de sístole, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a proteger de esta forma la capa subendocárdica. Entonces, en el ventrículo derecho, ¿nos preocuparíamos mucho de eso? No mucho, ¿no? Porque ese ventrículo no tiene esa fuerza que estuviera, ¿para qué? Para producir contracción y obliterar ese vaso sanguíneo que está pasando por ahí. Ahora, eso es lo que nosotros decimos en cuanto, pero ¿qué sucedería, digamos, si ese corazón es hipertrófico? O sea, está mucho más. Entonces, la capacidad, o sea, su fuerza de contracción sería mucho más intensa, ¿no? Entonces, pues si en el otro te dejaba pasar algo de flujo, aquí ya no pasa el flujo. Entonces, esos mecanismos compensadores se mantienen, pero mientras el paciente esté haciendo un trabajo regular. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería en una, digamos, una persona sana? A esta persona, ¿qué hacemos? La exigimos, a ver, la ponemos en marcha. Caminamos, aumentamos la frecuencia cardíaca, aumenta el trabajo cardíaco. ¿Y qué va a suceder? Con el tiempo diastólico va a disminuir. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay mayor cantidad de sístole, ¿no? Sístole. Diástole, sístole, entonces, ¿qué sucedería? Si yo aumento 120, 130, 140, mi tiempo diastólico va a ser mucho más corto. Y si mi tiempo diastólico va a ser mucho más corto, ¿qué podría suceder? Isquemia subendocárdica. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar, ¿qué? Tenemos que cuidar que nuestro paciente no escale por valores más de 140 o 150. Disminuyó el tiempo diastólico. Ahora, no solo disminuyo el tiempo diastólico, al disminuir el tiempo diastólico, ¿qué altero? El llenado ventricular. Y si altero el llenado ventricular, ¿qué va a pasar con mi gasto cardíaco? Va a disminuir. Y si disminuye mi gasto cardíaco, va a disminuir mis flujos sanguíneos y se va a alterar, ¿no? O sea, yo puedo hacer, cuando estoy exigiendo, un episodio de disminución de gasto, disminución de flujo sanguíneo cerebral y pérdida de conciencia. Entonces, eso también lo vamos a ver pues, en este tipo de pacientes, ¿no? Podría suceder. Y todo porque, por eso, ese fenómeno de disminución. Por eso les decía que cuando tenemos un infarto de miocardio o un paciente con insuficiencia cardíaca, o sea, definiendo insuficiencia cardíaca, oye, pero vamos a hacerlo, definiendo insuficiencia cardíaca,
es cuando un corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. O sea, es un corazón que no puede mantener ese gasto cardíaco. Entonces, en este corazón insuficiente, ¿qué es lo que va a pasar si yo le aumento la frecuencia cardíaca? Voy a complicarlo más. Por eso es que en todo paciente con insuficiencia cardíaca o con infarto de miocardio, una indicación primigenia, o sea, importante en lo que es su tratamiento es beta bloqueadores cardioselectivos, ¿no? Cuando hablamos de beta bloqueadores cardioselectivos, estamos hablando de bisoprolol o aquellos sin nombres. Estamos hablando de beta bloqueadores que específicamente bloquean beta, ¿no? Y más podríamos decir beta 1 de que sinusales y nodales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me va a causar? Una disminución de la frecuencia cardíaca. Tanto así que cuando tenemos un paciente con infarto de miocardio y insuficiencia cardíaca, al medirle la frecuencia cardíaca, esperamos llegar a valores de 60 a 70. Con eso decimos, pues, tenemos un buen tiempo de historia. ¿Ya? Entonces, y es en ese momento, pues, que hacemos uso de esto, ¿no? De la reserva coronaria. Dice, cuando la autorregulación se pierde, los vasos se comportan como un tubo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si no hubiera autorregulación? Si no hubiera autorregulación, ¿qué decimos? Cuando la presión arterial media se incrementa, el flujo se incrementa, ¿no? Pero ¿qué está acá? Mírame, eso sería como un tubo rígido. Pero el fenómeno de autorregulación, ¿qué dice? Cuando la presión arterial media aumenta, el flujo coronario, digamos, se mantiene o tiene variaciones mínimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos aprendido en el músculo, ¿no? Comienzo a correr y mi flujo aumenta hasta 20 veces, ¿no? ¿Cuántos? ¿20? ¿25? 25. ¿De acuerdo? Hemos dicho, ¿no? Y en el corazón, 4 a 5 veces. ¿Por qué? Por ese fenómeno de autorregulación. ¿Me entiendes? Entonces, si no hubiera, la presión se hace lineal. Pero siempre les digo, a veces, independiente porque puede variar de órgano a órgano, siempre debemos de mantener la presión arterial media más de 65. ¿Ya? Es, digamos, una mira que debemos tener. ¿Por qué es importante la reserva coronaria? Porque es un indicador importante de la función coronaria y se utiliza para evaluar la gravedad de la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, traduciéndolo es más fácil, ¿cuánto mi corazón me soporta si es que le doy exigencia? Esa es mi reserva coronaria, ¿no? Ahora, ¿cómo voy yo a ver cuánto de reserva coronaria tiene mi corazón? ¿Cómo lo hago trabajar? Vamos a ver otra vez si han entendido. ¿Cómo lo hago trabajar más a mi corazón? Aumentando la frecuencia cardíaca. Es un ejercicio. ¿Cómo? Ejercicios, claro, ¿no? Pero ustedes, entonces, ustedes ya han visto en algunos
en unas películas, no sé, en un TikTok, esos que le ponen sus chuponcitos y al paciente lo pone en una banda sin fin. ¿Y qué hace? Su bracito ahí, ¿qué le hace? Camina, camina, camina. ¿Usted cree que el cardiólogo le dice camina, camina? No, le aumenta la velocidad. Le aumenta la velocidad y el otro. Y va midiendo la frecuencia cardíaca. ¿No? Va midiendo la frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca. Uno va observando clínicamente el paciente y va observando variaciones en el electrocardiograma. Entonces, el paciente pues llega a 110, 120, está muy bien, ¿no? Por eso es que los deportistas, digamos, de alta competencia, tienden o sea, con estos ejercicios intensos que han hecho, que su parasimpático predomine y tienen una frecuencia cardíaca que a lo mucho les llega a 60, 70, ¿no? 80 están por ahí, ¿no? En cambio, quizás todos nosotros, hechos de 100 metros, aparte de que te imaginas mal, ¿no? Y tu frecuencia, pues, 120, 110, ¿no? Dice métodos para valorar la reserva, la ecocardiografía, gamografía, ¿no? Regulación endotelial del tono coronario. Esto también ya lo hemos visto, ¿no? Hay factores vasodilatadores y factores vasoconstrictores, ¿no? Entonces, dice, pueden ser liberados por los músculos cardíacos y las plaquetas también, cuando hay digamos, un proceso de aquí una angiografía y implicaciones de la isquemia coronaria. Diferencias entre el ventrículo izquierdo y derecho, la irrigación. Esto siempre, recuerden, la irrigación del ventrículo derecho es menos comprometida durante la sístole, lo que reduce su riesgo de isquemia. Y el ventrículo izquierdo es mucho mayor su riesgo, ¿no? Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, todo lo que han estudiado hasta ahora, han visto de los electros, han visto de dónde se posicionan los electrodos, han visto todo eso, es para evaluar ¿qué? Ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta de esto? Y hemos evaluado qué caras del ventrículo izquierdo. Cara septal, ¿no? El corazón no tiene cara septal. Cara septal, todo. Y cuando hay sospecha del ventrículo derecho, ¿qué hacemos? Invertimos los electrodos hacia el lado derecho, ¿no? Alguna vez me acuerdo una anécdota que pues el paciente subió por una celulitis, creo, de miembro inferior, y todo lío, ¿no? Sube y le habían puesto sus ¿cómo se llama? Sus antibióticos, su hemograma y todo, ¿no? El paciente respiraba bien, todo, lo subieron. Entonces al día siguiente cuando estábamos casi por pasar la visita, viene y dice, el paciente refiere que le duele el pecho, doctor, me oprime, padre. Entonces va al interno rápidamente, me duele el pecho, ¿qué es lo que hago? Electro, ¿no? Va al interno, le saca el electrocardiograma y le sale ABR positivo, ondas B negativas en D2 negativo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Está bien tomado? No. Regresa con su electro y se lo devolvemos. Anda, vea que esto no está mal tomado, eso, y cómo no vas a saber tomar y todo, pues no. El interno falla y, ¿cómo es? No, el interno falla y haces una fiesta, no, ¿cómo no vas a saber? El presidente mayor falla, dile a tu interno que lo tome, ¿no? Pero bueno, entonces, el interno va y le dice, pues, pero a ver, otra vez va, ¿no? Y otra vez regresa, entonces el residente mayor, el de tercer año, dice, todo yo lo voy a tomar. Y se regresa con lo mismo. ¿Qué ha pasado?
algo que pudo haber pasado. Entonces, ya, estamos ahí, bueno, no, algo está pasando. Y en eso, curiosamente, antes había radiografías de tórax, así guardadas en plaquitas, y alguien dice, bueno, no sé por qué, dice, va, no, y esta es su placa, y vemos la placa, y ¿qué era? Había el corazón había hecho un situs inverso, o sea que tenía dextrocardia. O sea, el corazón en vez de estar hacia la derecha estaba hacia la izquierda. Por eso es que la ABR le salía positivo, el eje le salía para otro lado. ¿No? Anécdotas graciosas. Y pues ahí hablamos al cardiólogo, el cardiólogo lo vio, le hicieron su electro, su placa, todo. Y pues después de 20 y tantos años de su vida se enteró que su corazón estaba para el lado derecho. Anécdotas, ¿no? O sea, no siempre es así, ¿no? Efectos de la isquemia en el miocardio, ¿no? Miren, ¿qué es lo que sucede cuando hay isquemia? Hay una disminución del ATP, lo que hace una disminución de la membrana, lo que puede llevar a la muerte celular. Hay un metabolismo anaeróbico generando ácido láctico, lo que condiciona el dolor, ¿no? Y la susceptibilidad del miocardio a la isquemia es más en la región subendocárdica, que es la primera en sufrir. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso. ¿La isquemia puede llevar a la formación de circulación colateral? Sí, pero ¿cuál es el requisito? Que sea crónico, ¿no? Porque no, ya estoy infartado y rápidamente, no, si es que se abre, no suple. El preacondicionamiento isquémico es un mecanismo que puede retrasar la evolución de la lesión miocárdica. Y hay una que dice el miocardio aturdido, ¿no? ¿Qué es el miocardio aturdido? Es ese miocardio que disminuye su flujo, entonces está en un punto entre pasar a ser infarto, que hace como injuria. Eso es el miocardio aturdido. Ya, estas estrategias, bueno. Ahora vamos a ver lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? Sí, va a ser. Ahora vamos a hacer lo que es insuficiencia cardíaca. Y aquí ya no lo vemos hasta cuándo, hasta el martes. Viernes, virtual. No, viernes no, pues el viernes de virtual. Ya el Martes. lunes va a jugar. No, igual. Me llaman y todo, vamos a jugar, y todo, con el entusiasmo, y todo. ¿Yo qué le voy a poner? Pues no. Para mandarme ese audio, lo vamos a viralizar. Con tu permiso, son los de la barra que le han pedido eso. Pues dile que buena gente, ¿no? Me ha extendido su pedido, pero es imposible, pues. ¿Cómo le va a poner medio punto, un punto por ir a gritar en la barra, ¿no? Se pasa, ¿no? Un año me decían, doctor, si campeonado, ¿qué campeonado? Diría, doctor, ¿sabes que van a estar todos en el salón durante todo el día lunes y vas a ponerse a estudiar? Bueno, pues no. Me vas a entusiasmar, pero no, por jugar, no, pues no. El único momento en que sí, pues porque la escuela pide que no sé cuánto, es en ese momento de la cena, en eso, ¿no? Ya, los que van a la cena, asisten a la cena, la escuela es una condición especial. Pero bueno, mira, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Es insuficiencia cardíaca. Pero solo vamos a ver la fisiopatología
y algunas formas. Cuando vemos insuficiencia cardíaca, ¿qué vamos a ver? La definición. ¿Y cuál es la definición de insuficiencia cardíaca? Es cuando el corazón no puede mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Y cuánto es un gasto cardíaco? Más o menos 5.000. Promedios más, promedios menos. ¿Ya? La clasificación de la insuficiencia cardíaca, se va a dar aguda o crónica. Esta clasificación se da de acuerdo a qué? De acuerdo al tiempo de instalación, ¿no? Por ejemplo, un infarto de miocardio por ruptura o con isquemia de músculos papilares y con rotura de valvas. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Y crónica cuando la instalación es temporal. El otro habla pues de insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Depende cuál de los dos está alterado. Y así hay varias clasificaciones de lo que es insuficiencia cardíaca, pero la clasificación que digamos tiene más rigor clínico es la que está asociada a la fracción de eyección. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca que se asocia o que asocia a la fracción de eyección es cuando la fracción de eyección es menos de 40 o mayor de 50. Entonces, cuando la insuficiencia cardíaca es menos de 40, se habla una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Cuando es más de 50, se habla una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, no incrementada. Y si es que nos da un rango entre 40 y 50, se habla de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia, así se llama. ¿Ya? Pero su tratamiento es como si fuera una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. ¿Estamos? Entonces, como ya tenemos esta clasificación, nosotros nos vamos a explicar, por ejemplo, qué es lo que sucedería en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Ya? Imagínense que esto es el saco pericárdico. Aquí está el ventrículo, ¿no? Y este saco pericárdico debería estar pegadito acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido un derrame pericárdico. ¿Lo ven? Ha habido derrame pericárdico. Entonces, como ha habido derrame pericárdico, ¿qué ha pasado con el volumen L-diastólico? ¿Qué ha pasado? Ha disminuido, ¿no? Claro, porque si tienes agua, el corazón no se relaja,
entonces mi volumen telediastólico disminuye y consecuentemente mi volumen sistólico también está disminuido. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que mi volumen telediastólico de 130 nos disminuye a 95, por ejemplo, ¿ya? Y mi volumen sistólico me ha disminuido ¿a cuánto? A 50, digamos. O a 55, ¿ya? Bueno. Entonces, ¿qué decimos? A ver, vamos a ver. Si nosotros aplicáramos una fórmula, diríamos gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca estándar que manejamos cuando es 70. Eso es lo que manejamos, 70. ¿Cuánto va a ser esto? A ver, para hacer que sea exacto. 3.850. Y 3.850 es menor al estándar que pedimos de 5.000. Entonces, ¿qué decimos? Que ahí que se está cumpliendo la definición de insuficiencia cardíaca. ¿Sabes? Pero si yo digo la fracción de eyección es igual al volumen sistólico entre el volumen telediastólico y reemplazamos 55 entre 95. ¿Cuánto es? Por 100. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, por 100. 57.89. 57.89%. Entonces, de acá, ¿qué diríamos? Este paciente con este derrame pericárdico que ha comprometido la dilatación del ventrículo ha producido una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿No? ¿Han entendido? La definición me da para insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección está en 57. Es conservada, ¿no? Pero está conservada en función de ¿qué? En función del volumen telediastólico que también ha disminuido. O sea, la relación porcentual se está dando porque ha habido esto, ¿no? Entonces, ustedes dicen, a ver, puede ser por ya, digamos, una de las causas sería derrame pericárdico. Una de las causas sería derrame pericárdico. Pero ¿qué otras cosas más pueden hacer que haga que el corazón haga compromiso del nado ventricular? Imaginen acá el corazón. ¿Qué está pasando? Por una hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular también les va a producir eso. ¿Se dan cuenta?
disminución. Usted dice, pero está más gordo y fuerte, claro, pero el llenado, el volumen del diastólico está disminuyendo. ¿Lo ven? Ahora por ejemplo, otra causa es, imagínense que este es el pericardio y se vuelva el pericardio rígido, se vuelva rígido. Este fenómeno, que cuando el pericardio se vuelve rígido, ¿qué es lo que va a suceder? El ventrículo tampoco se va a poder, pues está rígido, ¿no? A eso se llama pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva. ¿Estamos? Hipertrofia ventricular, y esto se llama pericarditis constrictiva. Ahora, ¿cuándo sucedería, por ejemplo, una hipertrofia ventricular intensa, grande? Por ejemplo, en la estenosis aórtica, ¿no? ¿Por qué? Porque en la estenosis aórtica hay dificultad para la eyección. Entonces el corazón tiene que tener mucho más fuerza y produce hipertrofia ventricular. Y otro, ¿cuál es? Aumento de la presión. Aumento de la crónica de la presión. Y el otro es la hipertrofia ventricular, que algunos nacen así, ¿no? Y es causa de, ¿qué les dije? De muerte súbita, ¿no? ¿Cuál era? En los videos antiguos, pongan muerte súbita durante partidos de fútbol, más se les canta, ¿no? Hay tanques que corren, ¿no? Y más, pues, se van ahora en el Perú, ¿no? Se van a jugar a la altura, se echa menos oxígeno, más esfuerzo, ¿no? Y se muere. Pero, obviamente, ya no sucede eso, ¿no? Bueno, en el Perú puede suceder, ¿no? Porque no creo que el Deportivo Moquegua, no sé qué dice ahí, ¿no? Tengan toda la infraestructura para sacarle pues su cardio, ¿no? Tengan su cardiólogo, ahí van nomás, y declaración jurada, sí, yo estoy bien, ya, juega, pues, ¿no? Supuestamente que en las mejores ligas ya no va a suceder eso, ¿no? Supuestamente. Porque ya no se ven videos, noticias, nada. Ya estamos, entonces, ¿qué nos quedaría ahora? Que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Entonces, veamos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida va a tener un fenómeno que va a suceder, que va a haber una cardiomiopatía dilatada. O sea, el corazón crece a expensas de que el grosor del ventrículo sea adelgazado. Pero antes de eso, y ustedes dicen, ¿qué pasó con mi corazón? ¿Por qué se adelgazó? O sea, ¿qué fenómeno sucedió para que ese corazón crezca, se adelgace? ¿No? Este fenómeno va a suceder, por ejemplo, vamos a ver, compañero nos ha dicho, el hipertenso crónico. ¿Ya? El paciente hipertenso crónico, ¿qué es lo que tiene? Tiene la poscarga aumentada constantemente y como consecuencia, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una respuesta que se va a hacer
una respuesta hipertrófica, ¿no? Y esta hipertrofia en la que hay engrosamiento de la pared del miocardio se llama hipertrofia concéntrica. ¿Ya? Hipertrofia concéntrica. Entonces, va a pasar el tiempo, va a suceder esto y va a pasar acá. ¿Y qué va a suceder? Va a haber un cambio en la estructura de la pared, y esta pared de lo que está hipertrófico se va a adelgazar, se va a elongar y va a pasar a ser una hipertrofia excéntrica. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó para que suceda esto? Algo tuvo que pasar. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, hipertenso, ¿qué es lo que va a pasar? Hemos dicho, hay un incremento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Ese es un poco de fisiopatología de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que voy a qué? ¿Qué es lo que voy a aumentar? Eso. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido cuando hay esta hipertrofia concéntrica? ¿Qué ha sucedido? ¿Hay una disminución del gasto cardíaco? Sí, ¿no? Disminuyó el volumen sistólico, disminuyó el gasto y disminuyó la presión arterial. Y si disminuye la presión arterial, ¿a quién primero activa? Al simpático, para compensar eso. Por lo tanto,